Egunon, el Club de los Cinco, The Breakfast Club, el ícono, comedia adolescente de los años 80, para algunos por lo menos, y la película más conocida de el director John Hughes, que aquí hace de director, de productor, de guionista, con algo que se ha convertido en un clásico referenciado en multitud de lugares posteriormente como un mojón, mojón en el mejor sentido, mojón de carretera, no de mojón de lo que vas a hacer en el baño, de toda una generación. Tenemos así, pues, que en el panel se dice que solamente se encontraron una vez, pero les cambió su vida para siempre. El asunto está en el que en esta película vemos, entre otras cosas, el choque cultural y generacional de los que nacieron y crecieron en los años 40 y 50 con una mentalidad, con una forma de encarar la realidad y el mundo que aparentemente se ve desfasada y fuera del tiempo, como es la de el señor el señor Vernon, el profesor vigilante, vamos, el que está al cargo, el director, el mandamás, vamos, el que está allí. Y al fin y al cabo hay básicamente 7 personajes, si no recuerdo mal. Están los 5, está el señor Vernon y luego está el friegasuelos. Vamos por partes. Los 5. John Bender, interpretado por Jude Lenson, que es el criminal, el protagonista de la película, que es un alumno conflictivo que continuamente causa estragos en la escuela. Motivo del castigo: activar la alarma de incendios. A lo largo de la película se da a entender que Bender es castigado con frecuencia. Claire Standish, Molly Ringwald, la princesa, una joven popular, consentida y rica. Motivo del castigo: faltar a clases por ir de compras. Cosa muy interesante porque en aquellos años 80 era parte de los elementos que estaban encima de la mesa, que luego se verían en otras series y películas. Por ejemplo, Salvados por la Campana, que también tiene que ver con el ámbito escolar y todo aquello. Aunque, claro, la comparación suele ser odiosa, ¿no? Comparar el Club de los Cinco con Salvados por la Campana. Brian Johnson, Anthony Michael Hall, el actor. El cerebro, un alumno brillante en lo académico. Motivo para el castigo: meter una pistola de bengalas, del estilo de los guardacostas, en la escuela, que accidentalmente estalló en su casillero, es decir, en su lugar donde guarda las cosas, causando daños menores a la propiedad. Andrew Clark, Emilio Estevez, el atleta, perteneciente al equipo de lucha libre de la escuela, algo así como la lucha canaria. Motivo del castigo: envolver con cinta adhesiva los testículos de un compañero, es decir, lo que viene siendo una travesurilla de esas que se suelen hacer. Alison Reynolds, Ali Sheedy, el caso perdido, una inadaptada que se denomina como mentirosa compulsiva. Motivo del castigo: no tenía nada mejor que hacer. Así tenemos a los 5 que están castigados en su escuela un sábado por la mañana. Y ese es el elemento que les conecta en una ficticia escuela de Sherman High School, Illinois, el sábado,
atención, por si quieren buscar qué pasaba ese día, el sábado 24 de marzo de 1984, en la biblioteca de su instituto, tratando de hacer lo que les han dicho, que es escribir una redacción, un ensayo, en el que expongan los motivos por los que están allí. Nadie les dice nada. Nadie les dice cuál es su pecado, su problema, su extralimitación, la razón por la que han transgredido un código de normas que aparentemente está establecido más allá de lo legalmente inscrito, porque, como le dirán a Sheldon Cooper, hay una serie de códigos de conducta, escritos o no escritos, que son costumbre, un corsé social construido durante años y décadas, que son elementos que deben de cumplirse, aceptarse y reproducirse para un comportamiento social aceptable. Pero ese choque cultural, cosa que también podemos ver en una película como Rebeldes sin causa, que ya el propio título es revelador, Rebeldes sin causa. Vamos, ese elemento de una juventud que choca con el esquema mental de sus mayores ya venía en generaciones anteriores, y digo lo de Rebeldes sin causa porque probablemente el caldo de cultivo del señor Vernon está en ese joven como Salmineo, que en momentos como la película aquella, pues eran rebeldes con respecto a la generación anterior, que había tenido que ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, es decir, la conocía como la mejor generación, la más grande generación de la historia. Y claro, los jóvenes normalmente siempre tienen una capacidad transgresora respecto a los estándares normativos, y en esta película, en la del Club de los Cinco, se transmite de esa manera. Y claro, en cuanto la escuela te ponen un castigo, claro, es bastante habitual, más de lo que se debería, de decirte aquello de ponte cara a la pared y reflexiona sobre lo que has hecho. Y no te dicen nada más. Pero, ¿qué has hecho? ¿Por qué está mal lo que has hecho? Lo tienes que investigar tú, sin ningún elemento. ¿Y cómo puedes saber qué norma social has transgredido para en la película estos personajes, estos cinco, van compartiendo experiencias mediante la evolución de la mañana, según lo que van haciendo, los que se van contando, y claro, tienen una visión un tanto bueno, particular del fresco en el que viven, y ese elemento de conjura, esa queimada en común hecha el sábado por la mañana. Menos mal que no es gallega la queimada, porque si no, eso tomarlo antes de la comida es un poco fuerte. Bueno, pues ese elemento es el que ha llevado a que el conjunto de la película sea un clásico juvenil, sobre todo para los que tenían una infancia, eran adolescentes en ese año 84-85, y claro, fue parte de su juventud el mismo proceso que pueden identificar en los diferentes roles, por lo menos en uno de ellos puede tomarlo como algo particular y personal, que tiene una relación con cada uno, y eso hace que se identifique la película con cada persona que pudo verla, aunque sea después, pero la identifica con su propia dimensión vital, y por tanto es una película que es referencial para toda una generación. Y no solo por el final, con esa música de Don't Forget About Me, no te olvides de mí, una canción icónica de los años 80 que funciona igual de bien como videoclip y como película,
como canción en sí misma, separada de la película que le da origen o que le da proyección a esa canción del final. Luego los actores han ido y venido, han tenido una serie de vicisitudes personales. Bueno, pues son cosas que pasan en la vida de los actores y de los intérpretes, pero esta película de 97 minutos, de menos de 1 hora 40 minutos, que costó $1 millón y que tuvo una recaudación de 51,5 millones, por tanto fue un éxito rotundo. Luego ha sido referenciada y plagiada en multitud de series y películas, y es referencia común esta de The Breakfast Club, del Club de los Cinco. Es, por tanto, una propuesta que ha trascendido su época, ha tenido la suerte de ser ícono cultural, de trascender los límites de la propuesta del momento, por lo menos para todos aquellos que actualmente bueno, pues tienen curiosamente una época, una edad parecida a la que tenía el señor Vernon. El reto, el desafío es, ante sus hijos, frente a situaciones parecidas a las que se plasman con los cinco, tengan una reacción conceptualmente, no digo miméticamente, sino conceptualmente diferente a el choque que tienen el señor Vernon, que es una visión radical de la confrontación respecto a todos y cada uno de los roles de los cinco. No tiene ninguna comprensión por ninguno de ellos, por lo que son y por lo que hacen, y tampoco ese enrolladete, señor que limpia y que, bueno, yo sigo siendo uno de vosotros, uno de los vuestros, y ya, pero perteneces a la generación de ese señor que está aquí como ogro guardián de la cueva. Ahora, cuando esos cinco tengan hijos, es decir, actualmente, tendrán una forma de comportarse distinta, muy separada de la que tenían el señor Vernon y el Frigasuelos. Serán mucho más empáticos, les dirán cuando se extralimiten de manera comprensiva que han hecho mal o se mantendrá la idea de es que los jóvenes, es que los adolescentes, así ad hominem, en conjunto, como si fuera una masa informe, inerte, que es que si vamos a depender de esta caterva de seres infraseres humanos que solamente están para colgarse de los árboles, romper las papeleras y destrozar el mobiliario urbano y hacer la guerrilla urbana y destrozar a los padres, a los sufrientes padres y a las madres y llevarles por el mal camino. Ahí está el desafío. Y no solamente con una revisión de las películas, sino con la revisión de las noticias y de los comentarios en plazas y en casas. Sin más, no se olviden de visitar este Summer High School el 24 de marzo de 1984, en el que se reunieron por una sola mañana John Bender, Claire Standish, Brian Johnson, Andrew Clark, Alison Reynolds, y les cambió la vida, como les cambió a los que vivieron esa época y han visto la película. Y sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Helpean.